He estado ya hace unos cuantos días probando los Beats Studio Buds. Son unos audífonos increíbles. Mi opinión en cuanto a eso no ha cambiado, como les dije. Pero en este video yo les voy a contar a ustedes todas las cosas buenas y malas en ellos, como también mi experiencia de uso y la comparación entre los AirPods Pro y estos audífonos. Vamos a comenzar por la batería porque me han estado preguntando sobre la duración de ella. Es exactamente como Apple lo muestra en su web. Los comencé a usar en la mañana y con el modo ambiente activado me ha dado perfectamente las 5 horas. En cuanto al estuche de carga, prácticamente cada 2 días, dándole un uso intensivo, estaría cargando lo que es su estuche. En realidad son bien agradables, son unos audífonos, como les estuve comentando en Twitter, que me han gustado muchísimo. Desde que me llegaron no he utilizado los AirPods, he estado todo el tiempo con ellos para poder hablarles ahora sobre mi experiencia, y aparte de que no extrañé mucho los AirPods, pero sí en ciertos aspectos. La calidad del sonido es buena, como les mencioné. Los he estado utilizando con el Apple TV sin ningún problema, también con el MacBook no he tenido problemas. Al estar dentro del ecosistema se sincroniza todo muy bien y funciona de forma natural. Creo que es un buen producto y si usted lo compra, por supuesto que le va a gustar y los va a disfrutar muchísimo. Hablemos ahora de algunas cosas de las cuales no me voy a quejar, pero sí deben saberla en caso de que ustedes quieran comprarlo y estén indecisos entre los AirPods Pro y estos Beats. El modo de ambiente, o sea, los tres modos: el modo de cancelación de ruido, el modo ambiente y el modo apagado. El modo ambiente en los AirPods Pro es muy pero muy superior a los Beats. El modo ambiente funciona bien en los Beats, pero no son capaces de darte un modo ambiente como los AirPods. Cuando tienes los audífonos puestos y este modo activado, gracias a los micrófonos que tienen los audífonos, estaría filtrando sonido del exterior para que tú sepas en el momento que estás escuchando música lo que está pasando a tu alrededor. Si está lloviendo, si pasa una bicicleta, todo lo estarías escuchando con los AirPods. Con los Beats lo escuchas pero muy leve, no te da un modo ambiente claro o amplificado como debería ser. Así que en este punto los Beats hacen un mejor trabajo en lo que es esa modalidad. En el modo apagado pasa exactamente igual. Este es un modo neutro. No creo que sea muy importante, pero sí la cancelación de ruido. La cancelación de ruido es muy superior en los AirPods Pro, porque en el momento que estás disfrutando de diferente contenido y activas la cancelación de ruido con los AirPods, estás totalmente aislado. No vas a escuchar nada de nada. Los Beats hacen un buen trabajo, te dan una buena cancelación de ruido, pero no al nivel de los AirPods. Si no has probado los AirPods, va a ser excelente, pero si ya has usado los AirPods o los estás usando, vas a notar que la cancelación de ruido no es tan buena como a lo que ya estás acostumbrado. Así que en este punto los AirPods Pro son muy superior también a estos Beats. Otra cosa que no encontraremos con los Beats Studio Buds es la carga inalámbrica. No vamos a tener carga inalámbrica, eso solo lo tenemos en los AirPods Pro y en los AirPods de segunda generación. Es algo que quizás no sea muy importante, pero en mi caso, como tengo una base donde cargo los 3 dispositivos al mismo tiempo, me es muy práctico colocar mis AirPods en la base y ya están cargando junto con mi iPhone y mi Apple Watch. Pero de lo contrario tendría que conectarle el cable para poder cargarle. Puede ser eso una desventaja, no es algo realmente importante, pero sí creo que ustedes deben saber que no van a contar con carga inalámbrica en este dispositivo. Esta modalidad que tenemos de intercambiar entre los dispositivos, cuando tienes los AirPods Pro y reproduces contenido en el MacBook, por ejemplo, tus AirPods se desconectan de forma automática del iPhone y se conectan al MacBook y no te vas a dar ni cuenta, y ya puedes estar viendo un video en YouTube o escuchando música automáticamente. Si luego regresas al iPhone, buscas un video, le das
reproducir, se van a desconectar del MacBook y van a ir al iPhone, y así pasaría entre todos los dispositivos. Esto tampoco lo tenemos en los Beats y carecen del chip H1. Otra cosa más que quiero decirles sobre ellos es que no tienen la detección de oído. Por ejemplo, cuando tienes los AirPods y estás escuchando música, te retiras un AirPod, se va a pausar automáticamente el contenido que estés viendo. Esto con los Beats no va a pasar. En el momento que te retiras el audífono, el contenido sigue reproduciéndose, no se va a pausar como pasa en los AirPods. Sí podemos invocar a Siri mediante ellos y funciona bastante bien. Tampoco vamos a tener el anuncio de mensajes que llega ahora con iOS 15. Te llega una notificación. Con los AirPods tenemos la posibilidad de que Siri nos lea esa notificación, nos diga, por ejemplo, tienes un email de tal compañía, de tal persona. El anuncio de mensajes tampoco lo tenemos con los Beats. También puedo decirles que el audio no es tan balanceado. Con los AirPods tenemos un audio más abierto. Se puede notar la diferencia. Voy a tratar de explicarles para que me entiendan lo mejor posible. Puedes notar los agudos, los sonidos medios y los bajos. Todo está balanceado. Piensen en que el sonido es como así, abierto. Y van a escuchar todo bien parejo, bien representado. Sin embargo, con los Beats noto que el sonido está como comprimido. Tienes mucho bajo, tienes poca media y poca alta, y el sonido lo noto más comprimido, como que no es tan limpio como con los AirPods. Es lo que trato de explicarles, al menos en mi experiencia. Cada cual nota la música de diferentes formas. Yo como músico así es como lo interpreto. Creo que los AirPods Pro tienen una mejor calidad de sonido que estos Beats, aunque se escuchan muy pero que muy bien. Eso es lo único que puedo decirles como quizás un punto negativo, pero no creo que sea importante, porque una persona se da cuenta de algo en la música que otros no. Varía en cada persona. Si tienen que decidirse entre comprar los Beats y los AirPods, mi consejo es que si el presupuesto que usted tiene da para comprar los AirPods Pro, compra los AirPods Pro, porque vas a tener una mejor cancelación de ruido, un mejor modo ambiente, tienes carga inalámbrica y el sonido va a ser mejor. Aparte de que también puedes pasar entre los dispositivos, vas a aprovecharlos mucho más si tienes todo el ecosistema de Apple. Si eres un usuario de Android, pues mi recomendación es que te compres estos Beats, no vayas por los AirPods, aunque puedes usarlos con Android, pero vas a aprovechar mucho más estos Beats que unos AirPods. Si tu presupuesto da para los AirPods Pro, pues cómpralos. Si puedes comprar los dos, pues mejor todavía. Pero si solo llegas a estos Beats, pues cómpratelos, porque son una buena inversión. Son unos audífonos que estoy seguro de que Apple les va a dar soporte, les va a lanzar actualizaciones de firmware, va a mejorar algunas cosas, acaban de salir. Y creo que todo podría cambiar. Hasta ahora esta ha sido mi experiencia y es lo que le puedo contar en el tiempo que llevo utilizándolos. Son unos excelentes audífonos y se escuchan muy bien. Quiero quedarme con eso. Lo demás es importante, pero no creo que sea algo para alarmarse, y ahí es donde entra el precio. Estamos pagando $149. No van a ser igual que los AirPods Pro, ni tampoco mejor. Así que nada, espero que este video les sea útil y que esta información los ayude para tomar una decisión. Y si ha sido así, apóyenme con un gran me gusta para que más personas vean este video, incluso los suscriptores de este canal. Y suscríbanse, que es totalmente gratis. No cuesta nada suscribirse a este canal. Esto es solo Smart Tech. Nos vemos en un próximo video.